¿Cómo se siente recibir un reconocimiento en medicina cuando tu camino ha sido sobre todo profundamente humano, espiritual y transformador? Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Olga Velázquez y hoy estoy especialmente feliz porque tengo el regreso de un invitado muy querido que ya estuvo con nosotros hablándonos del poder del silencio y que hoy vuelve con una noticia maravillosa, un reconocimiento muy especial en el ámbito de la medicina, que honra toda su trayectoria y su impacto en la vida de muchas personas. Hoy nos acompaña José Darío Gómez López. Es un ser humano con una trayectoria verdaderamente impresionante e inspiradora en el mundo del desarrollo humano, la psicoterapia y la espiritualidad. Y recientemente galardonado en el ámbito de la medicina. José Darío, bienvenido nuevamente a este espacio. Es un honor tenerte aquí otra vez. Muy buenos días, Olga Yanet, Dios te bendiga, qué grato saludarte. Para mí siempre es muy grato saludar a una muy carísima amiga del alma. Eso es, realmente hace muchísimos años que hemos tenido el privilegio ambos de compartir. Para mí también es un honor. Y hoy vamos a hablar de algo muy especial. Hablamos de un galardón que realmente cuéntanos qué significa para ti más allá de ese reconocimiento externo. Grato saber, yo he dedicado mi vida al servicio de la humanidad y tú sabes que hace 10 años, 11 ya, fundamos la iglesia y la clínica Bienestar y Equilibrio Medicina con Amor, donde hemos tratado con mucho éxito pacientes de cáncer, de Alzheimer, de Parkinson, de diabetes, con mucho éxito. Pues nunca imaginé ese reconocimiento, pero el Congreso de la República y la Federación Iberoamericana de Periodismo parece que estaban sondeando las investigaciones científicas y los trabajos de metabolismo celular y de psiconeuroinmunoendocrinobiología, que es una neurología avanzada. Y bueno, tuvieron a bien darme el máximo galardón de medicina en Colombia. Por la gracia de Dios, es muy agradable, pero eso nos responsabiliza más, ¿no? Nos, nos llena de gozo, pero nos responsabiliza más frente a prestar un servicio de alta calidad a los seres humanos. Perfecto, así es, mucha responsabilidad, porque eres una persona muy reconocida en el ámbito de la psicoterapia, también en la espiritualidad. Sin embargo, has trabajado incansablemente en la clínica para ayudar a sanar a muchas personas. Bueno, la sanación viene de Dios, eso lo tengo también muy claro. Me lo han dicho muchos médicos, yo no curo a nadie. Y igualmente, en mi parte que corresponde a la sanación emocional, no sano a nadie, pero sirvo de canal. Entonces, ¿qué crees tú que está cambiando hoy en la medicina digamos que se empiecen a reconocer esos enfoques integrales? Es lo que tengo entendido cómo funciona tu medicina. Sí, mira, en nuestra clínica tenemos medicina integrativa, es decir, Sí, tenemos alopatía normal, la alopatía, que es la ciencia médica de universidades como la Javeriana o la Corpas, todos con especializaciones. También tenemos homeopatía, también tenemos homeosiniatría, que es una combinación entre homeopatía y acupuntura. También tenemos acupuntura y tenemos ahora muchos desarrollos de medicina de vanguardia para el cáncer. Por ejemplo, tomar el ADN de las personas y hacer el medicamento con el mismo ADN para tener un efecto sanador especial. También tenemos megadosis de vitamina C para cáncer, que es lo único que aprueba Estados Unidos como tratamiento para el cáncer dentro de las medicinas alternativas. También tenemos medicina ortomolecular. Bueno, le hemos metido muchísimo, pero digamos que básicamente lo que está pasando ahorita con la medicina en el mundo, la medicina de vanguardia, es que el hombre ha comprendido que el ser humano no es una máquina y no es un cliente, sino que es un ser humano único e irrepetible. Entonces, desde el campo de vista de la neurología, se han hecho muchísimos avances y se ha descubierto el efecto de las palabras en las mitocondrias y en el mismo ADN. Entonces nosotros, aparte de los tratamientos médicos, lo que hacemos es un acompañamiento muy serio a nivel de enseñarle al paciente a amarse a sí mismo,
a usar las palabras no para autosabotearse, sino para transformar su propia estructura molecular. Ya está comprobado que cuando usamos palabras adecuadas, se da una epigénesis, una generación nueva de neuronas y una transformación profunda en nuestra vida. ¿En qué momento de tu camino sentiste que estabas integrando lo espiritual con lo terapéutico de una forma tan profunda? Bueno, más o menos por el año 2012. Tú sabes que yo tengo una iglesia hace 25 años que pastoreo, que ya tiene cobertura en Italia, en Chile, en Cuba, en Neiva, Huila, en Bogotá, algunas personas en México, en muchas partes del mundo. Pero en ese desarrollo que fue pasando, que nos fuimos dando cuenta que el ser humano no solo es alma, no solo es espíritu, sino cuerpo. Entonces, cuando hay esa conjunción de alma, espíritu, cuerpo, que es lo mismo que la conjunción de ser, saber y hacer, pues vamos entendiendo que todo lo que le pase al cuerpo repercute en el espíritu y en el alma. Y se dio la coyuntura de que en el año 2012 tuve una enfermedad muy severa, casi muero, dejé de dormir 21 días y me llevó a tomar conciencia de descansar bien, de tener profilaxis de sueño y bueno, ya traía la parte espiritual, entonces luego pues estudié toda la parte en el campo médico hasta que decidimos con mi sobrina, la doctora Diana Catalina Cárdenas de la Corpas, fundar una clínica que está en Bogotá, la 124 con séptima, y bueno, hemos tenido muchísimo éxito por la gracia de nuestro buen Dios en sanidades de incluso enfermedades que nos han enviado personas desahuciadas y hoy están vivas. ¿Por qué? Porque digamos que uno como profesional de la salud tiene que tener claro que puede dar un diagnóstico y un pronóstico, pero no un veredicto. Muchas personas han llegado a nuestra clínica diciéndome, me han dicho en tal clínica que tengo 3 meses de vida. Yo los escucho, los miro y les hago ver que el único dueño de la vida y de la muerte es Dios y que Él es el que determina. Entonces nosotros les sembramos y acompañamos muchísimo en los procesos de sanidad, toda la parte emocional, toda la parte psicosomática, todo lo que implica al ser humano integralmente y por eso hemos tenido tanto éxito. Obviamente, como tú dijiste al principio, el que sana es Dios. Para mí es muy claro que por su llaga fuimos nosotros sanados. Así es. Algo muy especial que tocaste hace un momento, que decías que enseñabas a las personas a amarse y desde el amor podrían lograr también esa sanación. ¿Cómo defines tú eso que tú llamas medicina con amor? Muy bien, maravilloso. Y eso hace parte de mi tercer libro. Bueno, te cuento que el segundo libro, El Poder del Silencio, se volvió bestseller en 2 áreas, en salud mental y en esfuerzo repetitivo. 2 bestsellers, maravilloso para la gloria de Dios. En el tercer libro, que se llama La ciencia del alma, es el amor, huellas en las arenas del tiempo. Es un libro que tiene 9 capítulos, pero en el primero abordo justamente eso, y es, como seres humanos tenemos que dar un paso, un salto cuántico, y pasar de víctimas a arquitectos de nuestro destino. Y en eso consiste la medicina con amor. Hacernos no solo tratar al paciente con amor, sino lograr convencer a través de un proceso serio de coach y también de psicoterapia clínica. Son diferentes formas de abordarlo, pero de convencerlo de que ya debe dejar de ser víctima a convertirse en un arquitecto de su propio destino. Las víctimas, y todos hemos pasado en la vida por esa etapa, se caracterizan por 3 cosas básicas: culpar a los demás, sacar excusas para todo y quejarse todo el tiempo. Y como dice un buen amigo, las quejas debilitan la fe y las quejas alejan. Entonces, ese paso de víctima a arquitecto es muy importante porque es dejar de pedir permiso y es empezar a hablar, a decretar nuestro propio diseño de vida. Y es allí donde empezamos a generar hábitos maravillosos, microhábitos, microactos que van a transformar toda nuestra existencia si los repetimos día a día. Porque sabemos que, según Aristóteles, la repetición
es la madre de la maestría. Muchas personas descuidan esa parte y no se dan cuenta del gran poder que tiene de repetir microhábitos. Hace poco hablábamos contigo que de repente han pasado muchas cosas en mi vida trascendentales en el último tiempo. Ir a la casa del presidente Trump, ser invitado por reyes, por príncipes, el bestseller del libro, el máximo galardón de medicina en Colombia. Y parecería que eso vino de repente, pero en realidad no vino de repente. Es como con el bambú, ¿no? El bambú japonés nos da una lección muy bella de vida. Él es sembrado y durante 7 años no se ve nada. Pareciera que no está surgiendo, pero de repente en 6 meses, solo 6 meses, crece 30 metros. En realidad el bambú japonés se desarrolló en 7 años y 6 meses, pero fueron visibles esos 6 meses en donde creció tanto. Entonces yo pienso que la vida también es así. El éxito en todos los aspectos es solo la consecuencia de una vida bien estructurada, bien vivida, bien planeada. Y obviamente eso trae lo mismo, la salud, porque éxito normal sin salud, pues no vale la pena, ¿no? El éxito conlleva muchas cosas, no solo tener empresas, no solo tener dinero, sino tener paz, tener armonía, tener un hogar adecuado, tener una vida feliz, una vida llena de serotonina, de oxitocina, esos neurotransmisores que llenan de mucha armonía nuestra existencia. Hace algún tiempo, bueno, esto lo voy a comentar porque muchas de las personas que me conocen me han escuchado hablar que cuando yo estaba en Victimilandia, esa palabra Victimilandia viene justamente de ti, para quienes me han escuchado, que alguna vez un mentor, que alguna vez un amigo me dijo que dejara de estar habitando en Victimilandia y eso me concientizó de una manera profunda. Entonces, les causa mucha gracia cuando digo ya no estoy en Victimilandia, porque es así, y realmente es algo que uno se inventa, se mete en esa película de que es víctima de todo, del mundo, del clima, del presidente, del papá, de la mamá, de los hijos. Siempre estás en ese plan de queja, como bien lo acabas de decir. Entonces, ¿por qué me vino en este momento? Porque justamente esa palabra y ese toque que me diste en aquella ocasión hace muchos años me aterrizó, me hizo entrar en conciencia, que es algo muy importante. Y por eso quiero preguntarte, ¿qué papel juega la conciencia en los procesos de sanación? Bueno, maravillosa pregunta, Janetcita. Sí, mira, en el cuerpo tenemos 5 sentidos: vista, tacto, oído, olfato y gusto. Pero en el espíritu tenemos también 5 sentidos. Está la memoria, la imaginación, los afectos, está la razón y está la conciencia. La conciencia es el sentido más importante del espíritu, porque es la capacidad de darme cuenta con objetividad de la realidad. La mayoría de personas viven inconscientes de su realidad, viven en lo que llamamos piloto automático y viven con lo que es un sesgo de negatividad, porque el cerebro está programado para protegernos. Entonces tenemos un sesgo de negatividad. Pero cuando adquirimos conciencia, le damos la puerta de entrada a nuestra vida de las cosas maravillosas, porque nos damos cuenta, primero, de cuán valiosos somos, de que somos únicos, de que somos irrepetibles y de que tenemos una misión y un propósito que el Dios Todopoderoso colocó en nuestras vidas desde antes que hubiera una estrella. Entonces, tener esa conciencia y despertarla cada día más nos hace unas personas mucho más bellas, mucho más armónicas, mucho más comprometidas con la vida, entendiendo la diferencia entre compromiso y estar involucrado. Mucha gente está involucrado con las cosas, pero eso no sirve. Necesitamos estar comprometidos con la existencia. La diferencia es muy simple. Cuando tú haces huevos revueltos con tocineta, te los vas a comer, miras que la gallina estuvo involucrada, puso su huevito y se fue, pero el cerdito estuvo comprometido, lo colocó todo. Entonces la vida es algo muy trascendente que demanda que estemos comprometidos con nuestro proceso de trascendencia para encontrar el propósito. Muy interesante porque realmente ese compromiso con nosotros mismos es vital. El tener claro que necesito pedir ayuda, que necesito pues ser sanado porque solo no puedo, porque necesito la ayuda de alguien
Para eso existen pues los médicos, los arquitectos, los contadores, todas las profesiones, porque tenemos diversidad para buscar la ayuda de la persona idónea. Entonces me viene a mí que pues ese compromiso primeramente es conmigo mismo, con quien esté en este momento recibiendo este mensaje. Me gustaría que nos contaras que si has tenido alguna experiencia que haya marcado un antes y un después en tu forma de acompañar a otras personas. Sí, bueno, hay muchas, ¿no? Sí. Pero cuando uno se da cuenta de que lo que hace y los intentos que hace para ayudar a las personas a salir de la ansiedad, la depresión, la angustia, tienen resultado y sentido. Y cuando las personas, y este caso es muchas, te llaman, te dicen, hombre, gracias por haber aparecido en mi vida, has sido un ángel para mi vida. Entonces, pues eso le da a uno mucho sentido, mucha alegría, porque cuando nos juntamos a la gente y las personas logran, eh, digamos, asumir las riendas de su propia existencia y por ende arreglar sus hogares, redireccionar su vida, darle un norte, una existencia nueva, es muy agradable, es bellísimo. Yo en ese sentido vivo muy feliz. Digo, hago cosas que amo hacer, que las haría sin que me pagaran, pero pues ahora me pagan y me pagan demasiado por esas cosas y yo comencé haciéndolas sin que me pagaran. Realmente ese es el servicio, ¿no? Bien, hay un refrán muy popular que el que no vive para servir, no sirve para vivir, y es algo realmente cierto, porque siempre estamos al servicio de las personas, y eso es básicamente lo que nosotros como seres humanos venimos a cumplir alguna misión, y siempre está el servicio. ¿A qué vine a este mundo? ¿Cuál es mi misión? Para servir, para ayudar, para vivir en función también de lo que el otro necesita. Por supuesto, primero tengo que estar bien para poder ayudar a otros, pero esa es la esencia, ¿no? Y se siente tan satisfactorio, es tan bonito cuando sientes que pudiste ayudar a una persona. A veces una palabra, una voz de aliento, muchas veces no necesitan ni inyecciones, ni pastillas, ni tratamientos largos, raros, sino que alguien les escuche. Por eso, para mí también es muy importante el poder del silencio para poder escuchar más que hablar. Entonces, realmente esa escucha es súper importante, pero importantísimo siempre tener claro lo que acabas de decir y yo sí te lo agradezco mucho y es el servicio, estar al servicio de las personas porque esto nos genera gran satisfacción. Ahora, cambiando un poco el tema, me gustaría saber qué resistencias encuentras tú todavía en el sistema tradicional frente a este tipo de enfoques. Bueno, es fuerte porque, a ver, el sistema tradicional es sintomático. Yo he denunciado esto públicamente. Por ejemplo, para un manejo de tensión alta, le dan a la gente medicamentos como los Sartán, Enalapril, a sabiendas de que no están sanando a la persona, solo están bajando un síntoma momentáneo. Pero resulta que en la vida tenemos que ser absolutamente honestos e íntegros. Y yo no puedo arreglar los frutos de un árbol arreglando los frutos del árbol. Tengo que escarbar y mirar qué está pasando en la raíz. Ujú. Entonces yo creo, obviamente hay resistencia, porque en muchos procesos, por ejemplo, de cáncer, se toman los métodos tradicionales, que son quimioterapia y radioterapia, los cuales sí reducen el tumor, pero te matan todas las células buenas. Entonces te dan muy pocas posibilidades de sobrevivir y de vivir. De hecho, estadísticamente, 95% de gente que hace quimioterapia y radioterapia muere, muere. Y eso es estadística, ¿no? Eh, yo he denunciado cosas muy fuertes que son tesas, porque a veces los mismos dueños de esos procesos son dueños también de las funerarias, o sea que tienen un negocio completo. Ujú. Cuando hay otras alternativas, mira, la salud la da Dios, pero la responsabilidad de la salud le corresponde a cada uno de nosotros. Cualquiera que llega a nuestra clínica, lo primero que yo le digo es, ¿por qué estás enfermo? Muchas veces el paciente me contesta, no, vengo a que me lo digas. Le digo, no, campeón, no es así. En este proceso vamos a tener que descubrir a través de un proceso de despertar de conciencia qué te llevó a esa enfermedad y a qué tienes que renunciar y qué hábitos nuevos debes tomar para tener una vida saludable. ¿Cómo podríamos empezar desde nuestro día a día a hacernos responsables de nuestra propia sanación?
Bueno, lo primero es que tenemos que cambiar una pregunta total en la vida, que cuando nos pasan cosas difíciles, la pregunta normal es, ¿por qué a mí? La pregunta que nos debemos hacer es, ¿para qué en mí? O Ok. ese cambio es puntual, de por qué a mí a para qué en mí. Lo segundo es desinstalar de nuestra vida una serie de frases que empobrecen tu alma sin que te des cuenta. Cosas como, soy pobre pero honrado. Wow, ¿qué tiene que ver eso? Hay muchos pobres que no son honrados. Y Dios no nos mandó a ser pobres tampoco. Entonces hay muchas cosas, o yo soy así, o no sirvo para esto. Es decir, debemos dejar de autosabotearnos. La vida o la muerte, dice la Biblia, está en nuestras propias palabras. Entonces, cuando aprendemos a amarnos de tal manera que nos hablamos bien, el primero que oye eso es el hemisferio derecho de nuestro cerebro, que empieza a ser el caldo de cultivo donde se tejen nuestros pensamientos, y luego pasa al izquierdo, donde se generan nuestros pensamientos. Y cuando pensamos bien, sentimos bien, y nuestro sistema emocional se arregla. Y cuando sentimos bien, actuamos bien. Y entonces tomamos hábitos claros, contundentes, como hidratarnos bien, como comer bien, cómo actuar bien en todas las cosas, cómo cumplirnos pequeñas cosas que nos van a dar sentido de valía. Y cuando eso sucede, pues nuestros resultados en todos los aspectos van a ser extraordinarios. ¿Por qué? Porque el éxito, vuelvo y te lo repito, es la consecuencia de una vida bien vivida, bien estructurada, bajo una disciplina seria. Los japoneses tienen un dicho que es real: la disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia. Entonces tenemos que entrar en disciplina. De hecho, el Señor Jesús no nos mandó a hacer iglesias, dijo ir y hacer discípulos. La palabra discípulo viene de disciplina. La cuestión es, ¿vale la pena ser disciplinado? Por supuesto que sí. La disciplina es un árbol, ¿sí?, que tiene raíces amargas y al principio es difícil. ¿Por qué? Porque el cerebro se va a oponer a la disciplina. El cerebro está hecho para protegernos, no para hacernos felices, sino para protegernos. Pero cuando yo me atrevo a disciplinar y a no pensar a corto plazo, sino a largo y a mediano plazo, bueno, voy a construir una vida muy sana, muy feliz, muy correcta. Uno de los grandes problemas de la sociedad de hoy es que es cortoplacista y se mueve por gratificación instantánea. O sea, picos durísimos de dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que controla el placer, el dolor y la anticipación del placer, lo cual está muy buena. La dopamina es buena en medidas sanas, pero cuando entra demasiado, pues nos hace caer en adicciones y después en unos vacíos muy fuertes y terribles. Entonces nosotros tenemos que empezar a enseñarle a las personas a que, por ejemplo, el colon es algo absolutamente definitivo para la salud. Se llama el segundo cerebro, porque el colon produce el 85% de la serotonina de nuestro cuerpo. Y la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad armónica, estable, que produce paz. Y eso necesita el ser humano como base primordial para poder avanzar en la vida y para poder alcanzar logros significativos. Bien importante. Hablando de éxito, de logros, después de este reconocimiento tan importante para ti, ¿qué sientes que viene ahora? ¿Cuál sería el siguiente paso, digamos, dentro del nivel de tu misión? Siguiente nivel. Bueno, están viniendo cosas muy interesantes. Tú sabes que yo soy empresario, tengo 3 empresas, una nacional en Panamá, se llama Triunidad Cerebral Editores. Es un proyecto muy bello y ambicioso porque genera mapas mentales para la crianza de los niños de una manera adecuada, entendiendo que los niños son la esperanza de una nación. Sí. Tengo otra empresa, Relas Limitada, de desarrollo humano integral, en la cual se están abriendo muchas puertas. Y no sé si te conté, me voy a graduar ahorita con el mejor coach de liderazgo del mundo, John Maxwell, ahí en Orlando. Son los 50 años de John Maxwell, me tocó el jubileo, entonces maravilloso con eso. Y en la clínica, pues seguimos haciendo investigación científica para, por ejemplo, hemos tenido retos de reconstrucción de la corteza cerebral en algunas personas y nos ha ido muy bien con esa parte. Pero estamos más enfocados ahorita a la parte fisiológica que a la parte morfológica. ¿Por qué? Porque cuando la fisiología de un ser humano, su funcionamiento, se arregla todo. O sea, pasan lo que en la Biblia llamamos milagros. ¿Pero por qué? Porque resulta que las mitocondrias, nuestro cuerpo, tiene
de memoria. Nuestro ADN tiene memoria y cuando le damos el ambiente adecuado, el caldo de cultivo correcto, se desarrolla perfectamente. Ahorita entonces a nivel empresarial están pasando cosas porque estamos haciendo unos coach para enseñarle a la gente a hacer empresa. Definitivamente es muy importante hacer empresa, ¿sí? No tengo nada contra estar empleado, creo que todos comenzamos como empleados, pero hay que apuntar a ser empresa. La Biblia es clara, dice, te pondré por cabeza y no por cola, tú prestarás, no pedirás prestado, siempre estarás encima, no por debajo, el Señor es el que da el poder para hacer las riquezas. Entonces, en esa instancia está la posibilidad de ir con la presidenta de Costa Rica y posiblemente con Nayib Bukele para enseñar a la gente allá a hacer empresas, porque ellos están abiertos a ese tipo de cosas. Ya lo tenemos de un hilo. Ahorita justamente en unos días, si Dios lo permite, vamos a viajar con el dueño de un banco, el doctor Francisco Arias, el dueño de un Mutual, a Marruecos, invitados por el rey Mohamed VI, ¿sí? El rey de Marruecos allí. Entonces, pues vamos a estar en una convención de mutuales en el mundo. ¿Por qué? Porque a veces la gente se choca cuando se combina la espiritualidad con lo material. Resulta que no hay absolutamente ninguna diferencia. Es como un círculo. Lo espiritual está arriba, lo material abajo. Si lo espiritual se mueve hacia un lado, lo material se va a mover hacia el otro. Simplemente no es buscando fama o dinero o todas estas cosas. No, eso simplemente es la consecuencia de tener coherencia, entendiendo la coherencia como el equilibrio entre lo que siento, pienso, hago y digo que hago. O sea, más allá de los aplausos, más allá del encandilamiento de las luces, es revisar cómo vives en secreto, cómo te levantas, si te levantas todos los días a la misma hora. Como decía mi padre, si quieres ser rico, sabio y sano, acuéstate y levántate temprano. Cositas muy importantes, hidratarnos bien, comer sanamente. Bueno, hay tantas cosas que construyen la vida. Interesantísimo, Darío, de verdad que cada vez que hablo contigo es aprendizaje. Tú abres la boca y sale sabiduría, conocimiento, realmente súper importante. Quiero recordarles que en la descripción de este video van a aparecer las redes sociales para que puedan contactar a Darío, bien sea también si tienes una página web, bueno, ya les contaremos, porque si quieren una terapia, si quieren leer su libro o sus libros, porque ya vamos por el tercero, como dicen aquí en España, a por el tercero. Entonces, realmente es bien importante si alguien quiere, le ha inspirado esta entrevista, este personaje que hemos tenido hoy, porque realmente lo es, pueden contactarlo. Antes de terminar la entrevista, quiero hacerte 5 preguntas muy rápido, lo que llamamos preguntas dinámicas, preguntas express, ¿vale? Bueno, vamos. Una palabra que defina este momento de tu vida. Plenitud. ¿Silencio o palabra? Silencio. ¿Cuerpo, mente o espíritu? Espíritu. Un hábito que no negocias. Levantarme temprano a encontrarme con Dios. Un mensaje corto para quienes nos están viendo ahora mismo. Tenemos que cambiar la reflexión de decir no puedo a interrogar y decir cómo lo hacemos, Señor, frente a los retos. Tiene que surgir la pregunta, ¿cómo lo hacemos, Señor? Porque eso nos hace socios del jefe. Buenísima. Esa palabra no puedo sale del diccionario. Buenísimo. José Darío, muchísimas gracias de corazón por compartirnos tu experiencia, tu sabiduría, algo muy importante, tu camino. Gracias por recordarnos que la sanación va mucho más allá de lo físico y que hay un poder inmenso en integrar el amor, la conciencia y la espiritualidad en nuestra vida. Y a ti que nos estás viendo, gracias por estar aquí. Si este contenido resonó contigo, compártelo. Déjanos un comentario. Nosotros te contestamos. Si te nace, suscríbete al canal, porque este es el alimento para nosotros, para poder seguir llevando información de valor, seguir encontrando personas que con su experiencia y su vida inspiran. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en una próxima oportunidad con más historias que inspiran y transforman. Un abrazo para todos. Gracias, gracias, gracias. Shalom.